Bueno, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo muy bien. Muy bien. Sí, sí. Fantástico. ¿Con qué arrancamos hoy? ¿Quedó algo pendiente del martes pasado o tema nuevo? No, vamos a seguir hablando de neurodesarrollo porque nos quedó mucho. ¿Te acordás que hablamos de los chicos que podían intervenir en la bolsa a partir de los 13 años, que nos llamó mucho la atención, y no se habló más una palabra en toda la semana? O sea que evidentemente a alguien les tocó el hombro y les dijo: muchachos, ¿qué están haciendo? Y neurodesarrollo lo tocamos muy por encima. Invitamos a la hija de Carlos, que es neuropediatra, para venir. Hoy era imposible por sus obligaciones, pero probablemente la semana que viene ella, que entiende más de la cosa que nosotros, nos va a acompañar. ¿Sabe a dónde la traen, no? Sí, por supuesto. Está avisada. Sí, está avisada. Bueno, entonces vamos a hablar, iniciando el tema, de graves alteraciones que se están repitiendo con mucha más asiduidad en los últimos tiempos y que de alguna manera afectan el neurodesarrollo de los chicos, pero no el neurodesarrollo motor, el chico que sostiene la cabeza, que se sienta, que camina y demás, sino altera las conductas, fundamentalmente el lenguaje, el aprendizaje y la conducta. Este tipo de enfermedades no tienen lesiones estructurales, o por lo menos todavía no se ha descubierto sus lesiones estructurales. Los métodos de estudio que tenemos en este momento no tienen un diagnóstico preciso en cuanto al orgánico, pero sí hay algún diagnóstico preciso o alguna aproximación de diagnóstico con respecto a la crianza de estos chicos. Por eso nosotros no vamos a hablar de los casos extremos, el famoso TEA, que es trastorno del espectro autista, o el TGD, que es el trastorno general del desarrollo, sino que vamos a hablar de múltiples causas que acompañan al chico durante el crecimiento, y se está viendo que estadísticamente están muy relacionados con esto que nosotros vamos a hablar. Esos determinantes son determinantes sociales y ambientales, son determinantes nutricionales, son determinantes educativos, son determinantes emocionales y son determinantes lúdicos o recreativos. O sea que todas las cosas que la familia, sea mamá, papá, la abuela, la tía, los amigos y un montón de cosas más, y el medio ambiente, que sería la educación primaria o inicial, que sería jardín de infantes, tienen que ver en estos aspectos. Lo primero que influye fundamentalmente con estos chicos es la mamá. Entonces, el grado de preparación que tiene la madre desde el punto de vista educacional, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista familiar, influye en el chico. Está visto que estos son chicos, mamás con algún tipo de bloqueo emocional, hijos con mamás con poca instrucción, hijos de mamá que trabajan mucho tiempo fuera de su casa y tienen que dejar a sus hijos a cargo de otras personas, donde la vivienda y el hacinamiento, o sea, muchas personas alrededor del chico, donde el chico no tiene un solo referente, sino tiene muchos referentes, también influirían bastante, y la accesibilidad a los servicios de salud. Muchos de estos chicos no tienen un fácil acceso a la salud y por lo tanto son diagnosticados tardíamente. El diagnóstico tardío de estas enfermedades lo que hace es complicar el pronóstico, porque la recuperación, en la medida que uno logra diagnóstico precoz, no es lo mismo que uno hace un diagnóstico tardío. ¿Por qué nos preocupa? Porque tiene una prevalencia del 20 al 40% según un estudio del doctor Lejarraga que se hizo en algunas áreas del Gran Buenos Aires. Horacio Lejarraga es un neuropediatra de fama internacional, es argentino. Y el pico de la enfermedad se produce a los 4 años y empieza a disminuir a los 5. ¿Eso qué nos hace ver a los pediatras? Que el chico de 4 seguramente va al jardín. Y cuando entra en un ambiente positivo, en un ambiente de pares, en un ambiente de iguales, ese chico tiene algunas mejorías o algunos cambios, y eso es lo que nos interesa marcar en este momento. Como para poner en contexto y refrescarlo un poquitito, cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo infantil, para que la gente lo entienda, estamos hablando de un proceso que es continuo, que es dinámico, pero por sobre todas las cosas muy complejo, donde el sistema nervioso humano se va desarrollando, que comienza desde antes del nacimiento,
aún ya en la panza de mamá, y a lo mejor se completa o dura hasta la etapa adulta. En este complejo proceso hay un montón de circunstancias que hacen que el sistema nervioso vaya creciendo, se vaya diferenciando y de algún modo madurando, y que permite ir cumpliendo con funciones que el niño va desarrollando a lo largo de toda su vida, que tiene que ver con funciones motoras, que tiene que ver con funciones cognitivas, es decir, de inteligencia, que tiene que ver con funciones afectivas, y que cualquier trastorno o interrupción en este proceso complejo y dinámico va a ocasionar algún tipo de inconveniente en el desarrollo justamente de este proceso, y que puede llegar a tener algunas manifestaciones. Pero estamos hablando de factores, como dijo Oscar, múltiples factores, entre ellos factores genéticos, factores biológicos y fundamentalmente factores ambientales, que es lo que hacía referencia Oscar. Entonces, es muy importante poder detectar tempranamente este tipo de procesos o descartarlos, porque, como decía Oscar, está tan influenciado por lo cotidiano, por las relaciones que el niño establece con los pares o con su familia o con las personas que lo rodean, que a veces hay pequeños trastornos que llaman la atención, pero que no terminan siendo un problema neurológico real, y que muchas veces, si bien son factores de riesgo neurológico a los cuales uno lo debe tener en cuenta, muchos de estos procesos se evolucionan y se van solucionando solitos con el paso del tiempo. A veces hay que corregir ciertas pautas de estimulación, hay que corregir ciertas pautas de crianza, pero que probablemente no impliquen un proceso realmente más severo. Bien, de lo que dice acertadamente Carlos, hay que marcar algo que ha ido cambiando con el tiempo. En un tiempo se habló mucho de la genética, y todavía se sigue hablando, porque se sigue hablando de consejos médicos de hace 100 años atrás, y todavía la gente sigue creyendo en esos mitos. ¿Por qué motivo se hablaba hace 100 años de genética? Porque había mucha consanguinidad en los matrimonios. O sea, diferentes familias se instalaban en diferentes partes del mundo, y uno convivía con primos cercanos o lejanos y un montón de cosas más, y entre esos primos lejanos y cercanos se establecían parejas, esas parejas tenían descendencia y esas descendencias tenían algún problema. Entonces decían en aquel entonces la medicina que la genética es todo. En la medida que va pasando el tiempo, la genética va perdiendo cada vez más prevalencia y va empezando a tener prevalencia lo que se llama medio ambiente. Entonces, antes decíamos, la genética es el porcentaje enorme, el medio ambiente influye poco. Y ahora decimos al revés, decimos que la genética tiene una cierta influencia, pero fundamentalmente es el medio ambiente. Entonces, todo lo que vamos a hablar, una de las primeras características que el chico tiene es el habla. Un chico empieza a hablar alrededor del año. Y comento algo que a mí me llama la atención. Todo el mundo al año le empieza a tocar la boca a los chicos a ver si tiene dientes. Y nadie se fija si ese chico habla. Que ese chico tenga dientes o no tenga dientes, difícilmente vaya a tener. Yo en 50 años de profesión no conozco chicos que no tengan dientes. Están descritos en algún lugar, en algún libro que lo he leído, pero chicos verdaderos, vivos, que no tengan dientes, no conozco. La medicina le puede suplantar ese déficit, pero si el chico no habla, me está marcando algo que yo como mamá y papá me va a entender, porque yo, pediatra, recibo un chico de 1 año que me tiene temor, que me tiene miedo, que llora en mi consultorio, que no quiere que yo lo toque, que yo no quiere que lo acaricie, que yo no quiere que lo revise. Ese chico a mí no me va a hablar, lo que me va a hacer es llorar. Pero en casa, ese chico que empieza a hablar, al año tiene que tener alguna palabra dentro de su vocabulario, y aunque entienda todo, pero si no habla, estamos en un problema importante. Porque el habla depende de las palabras, porque las palabras se forman en el pensamiento. Entonces, cuando el chico empieza a hablar, empieza a pensar en palabras, y ese chico me está indicando que su cerebro está desarrollándose como corresponde. Un chico de 1 año tiene que tener 2 o 3 palabras, un chico de 15 meses tiene que tener por lo menos 10 palabras, y un chico de 18 meses tiene que tener por lo menos 20 palabras.
y 20 palabras que sean coherentes, porque si en vez de decir mamá y papá o decir el nombre de mamá y papá, porque a veces el mote de mamá y papá se ha ido perdiendo dentro de la familia y la pareja se llama por el nombre, ese chico no está repitiendo lo que más escucha en su vida. Y ese chico puede tener problemas orgánicos, como son la audición y demás, pero también puede tener problemas emotivos que están negando, o sea, problemas cerebrales, que están negando la posibilidad de empezar a pensar, que se hace a través del pensamiento y a través de palabras, como yo lo dije hace un ratito. Perdón, ¿cuánto tiene que ver ahí, Carlos, la estimulación? La estimulación tiene que ver todo. Y la estimulación, quiero yo hacer alguna aclaración a esto, también depende de la sobreestimulación, porque un chiquito que es el quinto hijo de una familia, seguro que se va a atrasar un poco en el habla, porque hablan los hermanos, él no tiene tiempo para hablar, y si habla generalmente se va a perder en el grupo de humanos, y cuando el chico hace el hermanito ya sabe que necesita tal o cual cosa y se la alcanza. Entonces, un chico que no habla no lo tiene que evaluar ni mamá ni papá, o la abuela ni la tía, tiene que ir al médico y decir: este nene no dice palabras. El médico sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, estamos y nos hemos introducido en una de las capacidades más complejas que tiene el ser humano, que es el lenguaje. A través de la cual se comparten ideas, se comparte información y también se comparten emociones que son expresadas a través de sonidos, a través de signos o a través de gestos. En la charla anterior hablamos de que el lenguaje y la comunicación no solo se establece a través del habla. El habla en realidad es una realización fonoarticulatoria que pone en evidencia el lenguaje, digamos, ¿sí? Y que es susceptible a múltiples factores, porque no solo depende de su capacidad fonoarticulatoria, es decir, pues si yo tengo alguna dificultad para articular la palabra, sino también en su capacidad auditiva, porque es imposible aprender a hablar si la audición no está correctamente. Y después tiene que ver con una capacidad intersubjetiva o capacidad de intelectualidad que el chico tiene inmerso e impreso en sí mismo, que le va a permitir desarrollar su lenguaje de forma normal. Y cuando hablamos acá de estímulos, indudablemente estuvimos hablando también la charla pasada, donde hablamos de que la palabra y el lenguaje es algo que se va aprendiendo con el transcurso de los meses y que hay mucha influencia de los estímulos que ese chico recibe, pero que también la capacidad de escucha debe ser enseñada. Las dos cosas son realmente fundamentales y no podría existir un correcto lenguaje o el desarrollo del habla si un chico no tiene capacidad de audición correcta, ni tampoco si tiene los estímulos necesarios. Por eso, cuando hablamos, es cierto, los factores genéticos han dejado de tener importancia y se han transformado casi en un porcentaje mínimo de las causas de trastornos del desarrollo del lenguaje. Y son mucho más importantes algunas causas biológicas, teniendo en relación o teniendo en cuenta la forma de nacimiento del chico, si tuvo un nacimiento que fue traumático, si fue prematuro, si fue bajo peso. Hay un montón de circunstancias que hacen a lo que sucede alrededor del nacimiento de un niño que puede tener influencia en trastornos del neurodesarrollo. Y los otros factores biológicos, si ha adquirido algún tipo de proceso o infección o algo que ha afectado o que ha puesto en riesgo su vida, sobre todo en las primeras etapas, también pueden tener una implicancia. Pero los factores socioambientales hoy son la clave principal de los trastornos del neurodesarrollo. Sí. Que nos dice una mamá, dice: mi hija nació en el 2018, al 2020 no hablaba casi nada, la llevé al neuro para evaluación, me dice que necesita pares, empieza el maternal y a los días no paraba de repetir y de hablar, a hacer conversaciones. Cuento esto, lo que nos cuenta acá esta mamá, hija única, porque por algo de lo que vos decías recién, Oscar, cuando el quinto hijo, que pobres no lo dejan hablar porque tiene alrededor Exacto. un montón, pero también pasa la otra, el que es hijo único y no tiene la misma cantidad de voces alrededor. Cuando hablamos del habla, hablamos de un montón de cosas que acompañan al habla.
el primer acompañamiento es el ta-ta-ta, da-da-da, que vos lo empezás a escuchar a los 3-4 meses. Ese chico en ese momento está en la etapa preverbal, está en la etapa que empieza a querer comunicarse y le sale cualquier cosa. Segundo, está en la comunicación de los gestos. El nene que empieza a decir chau a los 8 meses, o el chico que empieza a cantar que lo cumpla feliz y aplaude cuando tiene 9 meses. Ese chico está en la etapa preverbal y lo está haciendo bien. El chico que responde al nombre, que cuando se acostumbra a que lo nombren habitualmente, te mira cuando vos lo nombrás, ese chico está empezándome a decir que está entendiendo un montón de cosas que yo no los entiendo. Y tiene 2 gestos que son importantes. Primero, el gesto que se llama protoimperativo. Empieza a hacerse entender de lo que quiere. Señala el vaso y dice, ese está pidiendo agua. Y si no, otro de los gestos, el protodeclarativo, que cuando está en brazos de uno y pasa un auto o una moto haciendo ruido, el chico la señala, dice alguna palabra y te la muestra como queriendo decir, mirá la moto, mirá el perro, mirá el gato, mirá lo que pasó cerca de nosotros. Ese chico se está empezando a comunicar. No con palabras todavía, que posiblemente esta nenita tenía todo ese tipo de cosas, lo que pasa es que no se había decidido hablar. Y otra de las cosas muy importantes que significa esto es ver la actitud del chico, porque si el chico cuando yo lo hablo tiene cara de indiferente, si cuando yo lo hablo tiene cara de que no te entiendo, ese chico tal vez me está diciendo no te escucho, no me doy cuenta de lo que me querés decir, un montón de cosas, que tiene que ser evaluado precozmente, porque si no es nada nos ponemos contentos todos y si es algo estamos agarrando tiempo a un niño que necesita una ayuda externa y que le va a ser muy útil en el futuro. Por eso decíamos, en el Gran Buenos Aires, en el estudio del doctor Lejarraga, esto empieza entre los 4 y los 5 años, mejora porque van al jardín. Ahora nosotros tenemos salita de 2 en la provincia de Buenos Aires. Los chicos empiezan a socializar a los 2 años y el mejor lugar donde puede ir es en la salita de 2. Y también hay que hacer una salvedad, hay que tener mucha observación de los chicos que son desertores de la salita de 2. El chico que deja de ir porque no le gusta el jardín, algo le está pasando. Porque ese chico tiene que empezar a socializar con sus amigos. Y si se quiere ir a casa y no quiere estar socializando con sus amigos, algo le está pasando. Algo quiere decir. O es un sobreprotegido por la familia, que también existe, o es un chico que por ahí no tiene todas sus capacidades neurológicas lo suficientemente desarrolladas como para estar en ese lugar y se siente incómodo. Pero son pequeños detalles que si los vemos en el auto, o los vemos en la cocina, o los vemos en el microondas, ¿cómo no lo vamos a ver en nuestro hijo? Oscar habló en referencia específicamente al lenguaje de algunas etapas o 2 etapas en el primer año que llamamos etapas prelingüísticas. Tenemos que manifestar que el niño ya responde a sonidos aún dentro de la panza de la mamá, ante sonido fuerte y todo lo demás, o pega pataditas o se mueve y todo lo demás. Y después, inclusive el grito o el llanto al nacer también es una forma de traducción del lenguaje, hasta cuando ya nació ese ruido de succión que hace previo a la nutrición o al amamantamiento, también tiene que ver con el comienzo del desarrollo de su lenguaje. En este primer año, no traducido a través de palabras, sí, como decía Oscar, monosílabos, pero que tienen una intencionalidad y responden a la voz del adulto o a las caricias o al tipo de estímulo que recibe a través del adulto. Entonces, si bien este primer año prelingüístico el habla no está totalmente desarrollada, sí hay hitos y hay formas de darnos cuenta de que ese chico tiene un desarrollo neurológico normal, porque empieza a captar cosas, se comunica con nosotros, lleva sus manos delante de sus ojos y de su boca, tiene movimientos motores que nos están despertando la idea de que en realidad ese chico intenta comunicarse con nosotros y responde muy bien a la voz del adulto. Cualquier cosa que suceda en contra de esto, un chico demasiado quieto, con poca movilidad, que se mantiene ajeno, que tiene una mirada perdida, que no responde con la vista al seguimiento que nosotros llegamos a poder darle con nuestra cabeza, con nuestros gestos o moviéndonos delante de él, ya nos tiene que abrir un poquitito los ojos y empezar a ver que por ahí
algo está pasando. Si bien el chico durante ese primer mes, esos primeros meses, no tiene la capacidad de hablar, sí tiene algunas manifestaciones y que tienen que ver también con el desarrollo neurológico que ya nos van marcando. El hecho de responder con sonrisa social a partir de los 2 meses de vida, el hecho del sostén cefálico cerca de los 3 meses de vida, donde ya puede sostener solito su cabeza, que estando boca abajo va a levantar el torso y la cabeza, o aún el recién nacido que nosotros lo ponemos boca abajo va a lateralizar la cabeza hacia un lado y hacia otro. Son pautas neurológicas que nos permiten identificar a nosotros probables trastornos que vamos a ir viendo. Sentarse alrededor del 6º, 7º mes solito con apoyo, primero hacen trípode, es decir, apoyan la cola y las 2 manos hacia adelante, aunque se inclinan hacia adelante. Estas son pautas normales de desarrollo, como intentar pararse más cercano a los 9, 10 meses agarrado y con apoyo, o el intento de deambulación que muchos padres familiares esperan que sea antes del año. En realidad puede suceder que el chico camine antes del año, pero lo normal es que la deambulación sola se desarrolla entre los 12 y los 18 meses como un hito bastante natural. A veces nuestra ansiedad quiere que lo hagan mucho antes. Inclusive es algo bueno poder aclarar que el gateo no está considerado un hito del desarrollo neurológico. El chico puede gatear, pero puede aprender a desplazarse, porque esto es lo que empieza a hacer de otras maneras, o arrastrando su cola, o yendo para atrás. Y el hecho de que no gatee no significa que tiene un inconveniente, ¿sí? Sí, inclusive tener en cuenta que los chicos de este tipo que estamos hablando no son chicos con graves lesiones neurológicas. A mí me pasó una sola vez, y afortunadamente fue una sola vez porque me dejó muy mal, que en tomá y dame, que en algunos gestos el chico me respondía perfectamente y yo creí que eso era escuchar. Cuando se detectó una hipoacusia importante en ese chico, quien lo atendió me explicó que el chico sabía qué quería decir mi boca cuando yo la movía. Y nadie le había enseñado a leer los labios, sino que simplemente con un escaso desarrollo auditivo el chico había entendido que ciertas formas en la actitud de uno querían decir algunas cosas. El otro chico que nos tenemos que olvidar es el chico que no mira, o es el chico que no presta atención, o es el chico que no participa, que cuando está reunida la familia, que cuando está reunido el ambiente y demás, el chico está aislado de ese ambiente. Son chicos que de alguna manera tienen juguetes que ordenan perfectamente, les gustan severamente el orden. Esos juguetes se pueden ordenar por tamaño, se pueden ordenar por color y demás, pero que no tiene contacto visual. El chico que no tiene contacto visual es un chico que el otro le molesta, que el otro no lo tiene registrado, que al otro no le da la ubicación en su vida que necesita, sino que le molesta. El chico que no tiene contacto visual es un chico generalmente que tiene que llamar muchísimo la atención, no porque no vea, sino que sus ojos ven, pero su cerebro no entiende que el ver forma parte de una etapa de su desarrollo y que lo tiene que conectar. Es muy común entre chiquitos de 2 o 3 años que hablemos de ese tipo de cosas y que de alguna manera de algo relacionado con el neurodesarrollo. Estos chicos también tienen problemas sensoriales, entonces son selectivos con la comida. Por ejemplo, algún tipo de comida la rechazan permanentemente y la familia dice no le gusta y el neurodesarrollo dice no la soporta el contacto en la boca de esa textura de comida. El chico que de alguna manera pierde pautas, que hablaba y de golpe y porrazo dejó de hablar, o que dormía solo y de golpe y porrazo dejó de dormir solo, o que de alguna manera soportaba algunos momentos de soledad y dejó de soportarlos. Bueno, esos chicos con esas conductas están avisando que algo pasa. Habitualmente pueden acompañar nuevas etapas de la vida. Por ejemplo, un chico que nota que su mamá está embarazada y a veces sin que la mamá sepa que está embarazada, ese chico se aferra a su mamá porque nota un cambio en la conducta que evidentemente ella todavía no detectó el estado en que está y el chico lo detecta. Es muy común
Un chico que dormía bien y se empezó, claro, y se empezó... Cuando la mamá no sabe, y ya el chico no sé, lo olfatea, por decirlo de alguna manera, sino después, una vez que está confirmado. Sí, no. Una vez que está confirmado que va a tener un hermanito o hermanita. Inclusive uno no puede explicarse cómo. Yo he visto cambios de conducta en chicos con familias que se han decidido buscar el embarazo, o sea, sin lograrlo el embarazo, porque el chico percibe que vos estás diferente, que vos estás con otro interés, que vos estás de alguna manera con otras intenciones. Es cierto, Carlos y Oscar, que después empieza, ya cuando está confirmado que viene un hermanito o hermanita en camino, ya empezar, ¿qué tiene mamá en la panza? ¿Qué viene? Ya es como que empieza a quedar de lado. Sí, hay una realidad, un embarazo de 9 meses para el adulto es largo y para el hijo es larguísimo. Entonces, cuanto más tarde se entere de que va a tener un hermanito y menos se lo nombre toda la familia, es mejor para ese pobre chico. Que va a tener que compartir lo más sublime que tiene en su vida, que es su madre. Y cuando uno no puede entender eso, yo me río con los pacientes y le digo, bueno, mira, tu señora va a traer a vivir otro señor a tu casa, ¿vos qué haces? Y sería bueno, vamos a trabajar los dos, pero en algún momento del día no me van a gustar algunas cosas que hacen. Bueno, a tu hijo le está pasando exactamente lo mismo, viene un rival por más que sea su hermano y va a tener que compartir su madre, que es en este momento el objeto de deseo mayor que tiene tu hijo. Bien. El otro chico que nos llama mucho la atención es el chico inquieto. O sea, nos vamos al otro extremo. Claro, el chico que no puede prestarle atención a una sola cosa, que si no le presta la atención a 10 y esas 10 cosas las hace mal. El chico que permanentemente está picoteando con algo pero que no se decide por nada. Ese chico tiene una enfermedad o un proceso que se llama hiperquinesia, y esa hiperquinesia está marcando que algo le pasa, porque es lo mismo que alguien me pueda decir en este momento que a mí me gusta la literatura y yo leo 10 libros a la vez. Hay que tener un cerebro muy desarrollado como para prestar atención a 10 libros a la vez, 10 ideas diferentes y estar disfrutando de las 10. Algo pasa. Y el chico inquieto también no tiene atención. Entonces, el chico que empezó el jardín y de golpe y porrazo el círculo no lo puede hacer medianamente parecido al círculo, o que cuando empieza a pintar no le erra los bordes, sino que los deja de lado los bordes o un montón de cosas, eso se llama semiología del cuaderno, hay que tenerlo presente, porque si ese chico fue lentito para hablar, que no me mira demasiado y que al mismo tiempo agrede a los papeles en vez de poder jugarlos con ellos, es un chico que uno tiene que preguntar. A lo mejor no pasa nada, la mayoría de las veces que no pasa nada, todos vamos a ser felices, pero hay que prestarle atención. Oscar hizo referencia a un tema que es importantísimo tenerlo en cuenta, que es los cambios de actitudes o las regresiones que a veces nacen. Nosotros hablamos o empezamos a pensar que puede haber algún tipo de trastorno cuando el chico no incorpora pautas de maduración, que realmente se lo ve un chico lento, apático y todo lo demás, o que por el contrario es un chico sumamente irritable o un chico demasiado inquieto para la edad que realmente corresponde, o que hubo cambios o regresiones, conductas que logró y que después ya no puede lograr, pautas que ha adquirido y que después no puede sostener. Entonces, estas sí son cosas a tener en cuenta. Ahora, fíjate que hemos estado hablando de trastornos del neurodesarrollo y que sin darnos cuenta hacemos referencia a lo que dijimos en un principio. Los factores genéticos y biológicos son los menos. Acá estamos haciendo referencia a las relaciones que tiene ese chico con su entorno. Entonces, fundamental, empecemos a preguntarnos, como nosotros, como pediatras, es muy importante la anamnesis, es decir, el interrogatorio cuando un chico llega a la consulta por alguna preocupación de los padres en este sentido. Entonces, no debemos minimizar la consulta de los padres sobre me preocupa tal conducta. Entonces tenemos que empezar a hacer un interrogatorio bastante exhaustivo y dirigido a ver cuáles son las pautas de crianza y las pautas de conducta de ese chico, desde cuándo las empieza a presentar o no, y si pueden llegar a tener alguna importancia trascendental en cuanto a detección de alguna enfermedad. Perdón,
pasó para Sí, que sí. mamá o papá tomen la decisión de ir a consultar a un pediatra, ustedes a un especialista, porque notan que algo pasa. ¿Desde cuándo lo notan? ¿Desde cuánto tiempo pasó? Fíjate un hecho, Francina, mi hija, que es la que va a venir probablemente el martes que viene, hizo un trabajo, una presentación para su tesis en la facultad cuando se recibió, sobre trastorno del espectro autista, y a través de interrogatorios y a través de recoger cientos de historias clínicas de una neuropediatra de la ciudad de Rosario, se detecta que en un momento, esto te estoy hablando de hace ya unos 5 o 6 años atrás, quien más detectaba problemas del neurodesarrollo terminaban siendo los docentes. ¿Por qué? Porque pasaba de largo en la parte exclusivamente familiar, de contacto del niño dentro de la casa, porque normalmente tendemos a minimizar los hechos. No, ya lo va a superar, ya va a ser una cosa. Y en realidad esta es una potestad que tiene que partir desde el pediatra, que el pediatra vea qué puede estar bien o qué no puede estar mal. Entonces, muchas veces minimizamos como familiares, damos por naturalizado determinadas cuestiones y a veces no son tan así, y esto se pone más de manifiesto cuando empiezan las etapas de sociabilizaciones. Por eso el docente es quien está más en contacto con el chico en ese momento y va a detectar pequeños problemas. Ahora, así como es tan importante el rol de docente en la detección de este tipo de cosas, el docente tampoco debe caer en que todo tipo de trastorno mínimo que sea va a tener que ser un problema del neurodesarrollo, porque estamos viendo, y disculpame, esto me hago cargo yo, permanentes derivaciones a especialistas de parte de los docentes de chicos que probablemente no tengan necesidad de una consulta con súper especialista, que muchas veces el pediatra como médico de cabecera de esa familia la puede resolver tranquilamente o sabe de qué se trata, y corrigiendo pequeñas pautas de crianza o pequeños modos de relacionarnos con nuestros hijos, falta de límites, etcétera, etcétera, que muchas veces es la causal de hiperactividad que mencionaba Oscar hace un ratitito, del chico que no se queda quieto en ningún lado, que no se puede quedar sentado, que hace varias cosas a la vez, y que muchas veces lleva a que esa hiperactividad sea acompañado de falta de atención y por consiguiente de algún tipo de trastorno de aprendizaje. Pero esto hay que trabajarlo. El docente lo tiene que detectar, me parece bien, hablar con los padres y decirle: nos está pasando esto es lo que vemos en la escuela. ¿Por qué no consultás con tu pediatra? Que él va a saber de qué se trata, va a poder charlar con los padres y si es necesario la derivación a un superespecialista lo va a hacer. Porque si no caemos en esta fácil de decir derivo y muchas veces innecesario, con el consiguiente rotulación de ese chico, porque he escuchado hasta docentes que piden certificado de discapacidad de los chicos. Che, ¿por qué no a los padres? ¿Por qué no le haces un certificado de discapacidad que te va a permitir acceder a terapias o a lo que sea? Ojo con eso, es un tema muy sensible. Sí. Vamos a contar una intimidad del programa que nunca lo dijimos. Con Carlos los temas no los preparamos juntos. O sea, en algún momento él ha dicho una cosa y yo he dicho otra cosa sobre lo mismo, y no porque de alguna manera no estemos nosotros de acuerdo, no conozcamos el tema, sino porque a veces la medicina no está de acuerdo en algunos temas. Eso lo quería aclarar. Entonces, dijimos, perdóname, sí, que en crianza, así como los médicos nos guiamos por base científica, por la evidencia científica, en temas de crianza la evidencia científica no existe. Y está tan influenciado aún hasta por nuestras historias que podemos tener miradas totalmente distintas. Perdóname. No, está bien. Entonces, vos hablaste de los docentes y yo lo iba a hablar un poquitito después, pero aprovechamos el momento. Estamos en un país con casi el 60% de pobreza. O sea, 60% de gente que tiene dificultades económicas en la casa. Entonces, el hospital, que tiene un excelente servicio, está sobrecargado.
Entonces, el chico que no habla y pide turno hoy, posiblemente lo van a ver dentro de 2 meses. Segundo, o más. Segundo, en el hospital, yo he abierto la puerta del consultorio, trabajé 35 años en el hospital de Junín, y había 35 esperando, de los cuales 4 tenían fiebre, 7 parecían muy enfermos y había uno que no hablaba. Yo tenía que atender rápidamente a los que tenían fiebre y a los que no los veía bien, y al que no hablaba de alguna manera, por ahí no tenía la media hora que yo necesito para ver si estoy frente a un problema o no un problema. Segundo, los papás creen que si el nene engorda, crece y hace las cosas mínimas, que es decir 4 palabras, caminar, desplazarse dentro de la casa y estar gordito porque están flaquitos y se preocupan, ya está, y no van al consultorio, o sea, no vemos a los chicos con frecuencia. Entonces, ¿quién la recibe? Las docentes, y las docentes generalmente se ponen en diagnosticadoras. Y tengo muchos pacientes derivados por las docentes a neurodesarrollo o a psicólogos, a un montón de cosas, donde de alguna manera hay un pediatra atrás de los chicos siempre, que tiene las habilidades necesarias como para eso se necesita o no se necesita, porque si no estamos sobrecargando gente que recibe derivaciones de todas partes, y le pasa lo mismo que me pasaba a mí cuando abrí la puerta y me encontraba con 35, no le puedo llevar el tiempo que corresponde a cada uno. Y segundo, estoy creando una angustia familiar, porque cuando la madre le dijeron que el auto está rayado, la madre se asusta o se preocupa, porque el marido le va a decir ¿dónde anduviste? Que mira lo que le hiciste al auto. ¿Se imaginan lo que es con un hijo? Entonces, esa familia ya viene con una carga de angustia tal, porque alguien le dijo de algún problema, que generalmente pone las cosas en un terreno difícil de manejar. Y lo otro, las docentes que derivan a los chicos a determinados profesionales que los medican para que se queden quietos, en Junín abundan. En Junín abundan. Entonces, de alguna manera, el docente tiene que decir, mira, con tu hijo me pasa tal cosa, anda a hablar con tu pediatra, a lo mejor soy yo, a lo mejor es el chico, a lo mejor es la escuela, a lo mejor es como sale de tu casa, a lo mejor es algo, pero que alguien que haga medicina se encargue de eso, no los que hacen educación. Porque yo no voy a la escuela a decirle, miren chicas, desde hace mucho tiempo se dice que la letra manuscrita es mucho mejor que la imprenta, no usen más la imprenta. Que eso tendría que pasar, y sin embargo la mitad de las escuelas de Junín siguen aprendiendo a escribir en imprenta, que son los viejos palotes del jardín de infantes en una posición totalmente distinta. Entonces, creo que eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos causar mucho daño, y de ese daño no se recuperan. No estamos, que quiero que quede claro, no estamos juzgando la intencionalidad del docente, que seguramente es bien intencionada, ¿sí? Pero a veces esa intención queda excedida en las indicaciones que dan. Yo entiendo que los docentes tienen que atender a un número importante de chicos y probablemente no le puedan prestar atención a todos por igual, y por ahí aquel chico que tiene algún tipo de trastorno, o que le cuesta concentrarse, o que le cuesta prestar atención, que es inquieto, que molesta a los compañeritos, muy probablemente no tengan el tiempo para dedicarle a ese chico la atención especializada que por ahí necesita. Pero tampoco transformemos a ese chico en que ya es un problema y tenga que ir sí o sí al otro cosa. Entonces, valoro la buena intención de los docentes, pero me parece que con diálogo y comunicación a través de los padres podemos llegar. Es más, nosotros mismos hemos pedido informes en las escuelas donde existe el gabinete psicopedagógico, de los gabinetes, para que nos digan qué es lo que encuentran en ese chico y tener un punto de partida. Comparando eso, sumando y complementando con lo que recogemos de la información de los padres, nosotros vamos a poder elaborar un diagnóstico. Miles de veces hay chicos que son inquietos, como decía Oscar, hay tendencia, porque es más fácil medicalizar, que el chico de pronto lo tenemos quieto a través de una medicación, pero lo tenemos frenado, digamos, porque no dejan de ser agentes, los fármacos depresores del sistema nervioso central, para mantenerlo quieto, y a lo mejor ese chico
que tiene un exceso de actividad física, mandándolo a hacer algún tipo de actividad física fuera, en cosas, descargan, y ese chico solo logra normalizarse. Y por otro lado, mucho de esta hiperactividad tiene que ver también con esto que hemos hablado y hemos dicho tan trilladamente, es la falta de límites, que suele ocurrir en casas. Hoy tenemos familias disfuncionales, con padres que hacen lo que pueden, con madres que trabajan, padres que trabajan, poco tiempo en casa. Esto nos quita calidad en cuanto a nuestra presencia, y muchas veces hay manifestaciones de los chicos que son seguramente secundarias a esto que están viviendo en casa. Entonces, no todo chico necesita un especialista, no todo chico necesita medicalizarse, pero sí necesita una consulta oportuna y estar atentos a estos pequeños cambios y cosas que hemos venido mencionando hasta ahora. Carlos dijo una cosa muy importante. La pediatría y la docencia tienen que tener un contacto fluido, si no jugamos al teléfono descompuesto. Porque cuando yo le digo algo a un padre, yo no sé cuánto me entendió ese padre, yo como médico o ellos como docentes. En cambio, si me pongo a escribir, yo entiendo mucho más que si lo dice el papá o la mamá. Entonces, creo que para el bien de los chicos, que es creo que el fin de las docentes que han elegido como profesión y como vocación la educación, y el fin de los pediatras que han elegido el cuidar a los chicos como el fin de su vida, de alguna manera, si nos mantenemos comunicados, vamos a estar mucho mejor y vamos a hacer mejor las cosas para los chicos, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, entre docente, médico y padre. Exacto. Es decir, el equipo tiene que ser así. Por otro lado, la institución educativa es una continuidad de aquella educación que empezó en casa con la crianza y que se continúa en la escuela, pero aparte, el rol de la escuela suma un efecto fundamental en el desarrollo de los niños, que es la sociabilización. Salen de casa, salen de lo privado de casa, para ir a una institución escolar donde aprenden a sociabilizar, a relacionarse con otros, con sus pares. Entonces, es un complemento y una continuidad. La educación que recibimos en casa, en la familia, con la educación y la continuidad y la sociabilización que se establece en la institución educativa. Entonces, la importancia es fundamental para los chicos. Si estamos comunicados, muchísimo mejor. Bien. Pienso que hay dos cosas para remarcar. Un conflicto que yo tengo en general es con el uso prolongado del chupete. Yo le estoy tapando la boca al chico. O sea que yo en el mensaje es: vos no hables, tapate la boca. Yo siempre pensé que el chupete era un invento de alguien que había dicho: los chicos chupan, vamos a hacer un negocio con lo que chupan los chicos. Y resulta que ahora que me puse a estudiar la historia del chupete, me acabo de enterar que en Egipto, o sea, 3000 años antes de Cristo, ya existían los chupetes. Y los chupetes eran telas permeables que le ponían cosas dulces adentro para que el chico chupase. El chico tiene una etapa oral, que es la etapa de la succión, de sentir placer en la boca, y alguien descubrió que los chicos, en vez de chuparse los dedos, podían chupar un chupete, y por eso se inventó el chupete. Ahí se calcula que en el Neolítico ya el chupete se usaba. Pero en el Neolítico generalmente la gente hablaba poco, el idioma humano era escaso y un montón de cosas más, o sea que ese chico tuviese la boca tapada, no la boca tapada, el resultado iba a ser exactamente lo mismo. Pero ahora el chico que deambula tiene en la boca algo que no es higiénico, porque yo le lavo la mano, le hiervo el agua, le proceso la comida, le cocino la comida y trato que no se contamine y un montón de cosas más, y sin embargo le pongo el chupete en la boca, que es común que te llamen diciendo: ay, el nene puso el chupete en el inodoro y después se puso en la boca, o se lo dio al perro y después se puso en la boca, o lo tiró al barro y después se lo puso en la boca. Entonces, cuando uno usa el chupete, que es un elemento necesario para la vida de los chicos, en la medicina se llama pacificador porque te tranquiliza con la succión, tiene que desaparecer o ir desapareciendo cuando el chico comienza a deambular. Y el chupete no se saca, se deja. Eso que le ponen vinagre al chupete o yerba al chupete para que tenga gusto feo, o no le compran uno nuevo para que el viejo se le rompa y demás. Se están equivocando,
Porque yo lo que le tengo que enseñar al nene es otra opción. Cuando el chico me viene a pedir el chupete, no querido, vamos a jugar a la pelota, vamos a hacer dibujo, vamos a ir a hacer los mandados, vamos a salir de casa, vamos a hacer un montón de cosas. Ese chico se deshabitúa al uso del chupete y lo deja, no se lo sacan. Porque sacárselo es un trauma. Hay que acordarse que los chicos nacen y a los 2 o 3 días ya tienen el chupete en la boca. Imagínense lo que es abandonarlo al año. Es lo mismo que si a mí me sacan los zapatos y me hacen caminar en pata por peña. Me va a resultar incómodo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que tenemos que revisarla mucho y realmente analizarla. Y otra de las cosas que yo tengo también en la mira es el colecho prolongado. ¿Por qué un chico siempre duerme con los padres y son grandes y siguen durmiendo con los padres? Porque los chicos necesitan todavía el apego de dormir al lado de mamá y papá para reemplazar algo que no tuvieron durante el día. Eso está mal. Y si la pareja necesita la compañía del chico para no tener inconvenientes entre ellos cuando están solos, también eso está mal. Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que analizar en esta sociedad que se ha complicado bastante son estas dos cosas como, no primordiales, pero sí importantes dentro del desarrollo del chico. El chico que va al jardín con chupete, a ese le tapan la boca y hablan los amigos. ¿Menos chupete ahora puede ser o no? Depende. Por ahí somos un poco más marcadores del tema los pediatras, sí. Y por ese motivo no hay tanto, pero hay. Hay menos nacimientos, por eso también hay menos chupete. Recordemos que esto que decía Oscar es fundamental. El chupete surge a través de una necesidad que tiene el chico en su etapa oral de succionar y tener algo en la boca fuera de la teta, o sea, por fuera de la teta, porque en realidad no termina siendo más que una prótesis de pezón. Esta necesidad de poder satisfacer mi necesidad oral que tengo con algo en la boca, indudablemente. Exactamente. Entonces, de algún modo, durante las primeras etapas puede llegar a ser necesario para ese chico, pero a medida que va creciendo, ir tratando de que eso no continúe. Hace poco un pacientito mío, tenía 3 años, que lo veo y hablando, me entero, pidió el chupete. Bueno, le digo esto, acá llegamos, les di todas las explicaciones necesarias, ¿por qué no más? Bueno, hoy me odia prácticamente porque me dice, no quiero verlo más, Carlito. Bueno, macanudo, está todo bien, pero era hora de poder dejarlo. El chico normalizó un montón de otras cosas, su lenguaje se ha hecho más fluido, el contacto con el resto de las personas tiene otra fluidez. Y la verdad que es sumamente importante. Otro de los mitos o de los hechos que habitualmente vemos que tiene que ver con el colecho, indudablemente en ningún momento es bueno que el niño duerma en la cama de los padres. Porque así como hablamos de límites y de espacios comunes en la familia, hay también espacios particulares en la familia. Y uno de ellos es la cama de los padres y la habitación de los padres. Podemos permitir que durante los primeros meses, pocos primeros meses, el chico duerma en la habitación de mamá y papá, salvo que no haya otra habitación y que sea irremediable, pero muchas veces poniendo una visión, un biombo, una especie de cosa, uno ya de algún modo está dándole independencia a ese niño que lo necesita, y también independencia a los padres, porque esto es fundamental para poder dormir en su cama matrimonial, y esto es sumamente correcto. Y otra de las cosas que está dejando de usar, que era el famoso uso del andador, cosa que los pediatras nos oponemos rotundamente al uso del andador, primero por una cuestión más de tipo semántica y no tampoco tan importante, que de algún modo no lleva a mejorar para nada la neuromotricidad del chico, o sea, no va a empezar a caminar mejor ni antes por usar el andador, al contrario, pueden aparecer algunos vicios de ambulación por el uso de andador, pero fundamentalmente porque el andador es un objeto de frecuente producción de accidentes dentro del hogar. Cualquier desnivel que el chico agarre es motivo de caída, el chico a esa edad no sabe poner las manos, golpea permanentemente con la cabeza, entonces es un riesgo. Por otro lado, llega a lugares que él todavía no tiene noción de lo que es peligro, como es enchufes,
tomar los manteles, tirarlos y arrastrándose hacia su cabeza todos los objetos que hay arriba de una mesa, llegar a lugares que de otro modo no puede llegar. Entonces es un riesgo. Desaconsejamos absolutamente el uso del andador como pediatría. Sí, vamos a marcar la Argentina. En algunos lugares del mundo ya está prohibido la fabricación del andador, o sea, no existe más el andador. Yo hace un tiempo vi una propaganda de un andador que tenía 8 ruedas, porque decían que era más seguro y que los chicos no se caían. Nosotros somos los primeros en hacer pavada. Segundo, cuando existía el andador nuestro, eran mamás con 5 o 6 chicos. ¿Cómo te sacaban del lugar donde estabas sentado? Si tenía 4 atrás que llegaban antes que yo al lugar ese. Y segundo, las casas eran planas. Ahora todas las casas tienen desniveles, todos motivan la caída. Y el colecho, que Carlos comentó tan claramente ahora, ¿quién lo promocionó? Lo promocionaron personas en la televisión que de la pediatría no saben nada, no tienen la menor idea y que están todo el día fuera de su casa. Entonces, como suplanto el estar fuera de su casa, con la noche venía a dormir conmigo. Pero en el mundo ahí sí no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en Japón el colecho está aceptado hasta los 6 años. En cambio UNICEF dice 6 meses. O sea, no es una cosa que estamos... Yo no estoy de acuerdo porque el chico... No, todavía no he podido buscarlo. Los japoneses son una sociedad especial, tienen el más alto nivel de suicidio, tienen el más nivel de alto de alcoholismo y tienen gran alto nivel de violencia intrafamiliar, o sea que son especiales, o sea, no los miraría su desarrollo económico, no el resto. Pero en eso no hay coherencia, pero sí hay coherencia de que quien promocionó el colecho en la Argentina fueron las figuras de la televisión. Uno que cantan o bailan, hablaba mucho del colecho. Que le pregunten cuándo estudió medicina. ¿Qué dato ese para otras columnas de los japoneses? Porque todo lo que nombraste, siendo uno de los mejores países económicamente del mundo. Porque es una sociedad muy competitiva. Bien. Muy competitiva. Porque todo lo que nombraste anteriormente, siempre creemos que viene de la mano de la mala economía. Y acá están nombrando un país con una de las mejores economías del mundo, y sin embargo tienen esos límites.